Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo con ustedes en Top Motor Aragón de 7 Zaragoza Televisión. Como todas las semanas les traemos información sobre lo acontecido en el mundo del motor y la competición aquí en Aragón, aunque en este caso la carrera se celebró en Cheste, pero bueno, hablaremos también de eso y hablaremos de muchas cosas más también. Hablaremos de Centro Zaragoza, posiblemente con sus buenos consejos que nos dan. También hablaremos del problema que hemos tenido estos días, el tremendísimo apagón que hemos tenido de electricidad en lo que es la península y en Portugal. Y bueno, también una concentración estupenda que ha preparado el Club Porsche aquí en Cuarte y hablaremos con muchos de ellos, de sus participantes. Como os decimos, esto es Top Motor Aragón de 7 Zaragoza Televisión. Muy bien, como les decimos, una vez más con ustedes, como no, tenemos unos invitados de excepción. Tenemos aquí a mi izquierda Carlos Sanz, a mi derecha José Luis Carrillo. Son pilotos aragoneses, pilotos de velocidad ya curtidos pese a su juventud. Son grandes expertos, campeón de Aragón, José Luis. ¿Tú, Carlos, también has hecho algún extra por ahí? ¿Has hecho algún...? El campeonato fue hace muchísimos años, que fui campeón de Aragón de slalom y tal, y luego ya ha sido ya tema de velocidad y rallies, pero no campeonatos. Vosotros estáis aquí porque este fin de semana en el circuito de Cheste, que tenemos unas imágenes que nos habéis traído bastante ocurrentes, se celebró la segunda prueba de lo que es el Campeonato de Aragón de velocidad de circuito. Hay que entender que las carreras de velocidad en circuito se corren 2 carreras por fin de semana. En este caso creo que fueron las 2 carreras el sábado, ¿verdad que sí, Carlos? Sí, correcto. Bueno, se corren diferentes circuitos, se corre, como hemos dicho, en el Jarama, ¿verdad, José Luis? Sí, en Cheste, Castellolí, correcto. Navarra y Motorland. Correcto. Son 5 circuitos, por 2 carreras son 10 carreras. En el campeonato, ¿cómo vais, Carlos? Pues aquí en el Aragonés, en nuestra división vamos ahora segundos empatados a puntos José Luis y yo. Y en Cheste, pues bueno, los dos ganamos la división nuestra. Hicimos además un 7º scratch de la general con todos los pilotos, tanto valencianos, madrileños y catalanes. José Luis, repítenos un poco, nos explicó el otro día Carlos, ¿participáis con qué coche tenéis? Pues tenemos un Hyundai Coupé, un V6 de las Copas Campeonato de España que fabricó Mecom, y pues bueno, es un coche bastante competitivo en la categoría que estamos y muy fiable. Es un Hyundai Coupé, cilindrada que tenemos más o menos. 2700. Oye, ya está bien. ¿Es motor en V, 6 cilindros o 8? ¿Cómo es esto? Correcto, sí, es un V6 que pues saca unos 230 caballos y pues bueno, va bastante evolucionado para pista. Y pues es un coche que es bastante económico para las prestaciones que tiene compitiendo. Oye, a ti te hemos visto correr en rally, te hemos visto correr en el slalom. ¿A qué se debe esta nueva iniciativa? Bueno, pues ya llevaba muchos años Carlos intentando convencerme para que probase. Y pues yo, como estaba centrado en los rallies, ya sabes que llevo 25 años corriendo rallies, pues no daba el paso hasta que pues este año pues cerramos el proyecto. Me animé y la verdad es que me está gustando mucho. Es otra categoría, o sea, otra disciplina, pero pues tiene también su miga. Carlos, ¿te ha costado mucho convencer a José Luis? Hombre, lo lleva en la sangre. Es muy duro, sí, es duro. Llevamos unos cuantos añicos y tal. El rally es una cosa que ahí corres contra el crono, pero el circuito es complicado, ¿eh? El proyecto ya estaba enfocado hace unos años y tal, lo dejamos ahí paralizado y este año al final lo he conseguido engañar y bueno, al principio decía que no, pero cuando se ha montado ahora hay que echarle un galgo para ir detrás de él, ¿eh? Bueno, habéis corrido, como decíamos, en Cheste. Bueno, habéis pasado unas fotos que las iremos poniendo ahora si te parece bien. Es un coche precioso, ¿eh? Sí, la verdad es que el coche tiene su miga, está muy bien decorado también por José Luis y tal, el mayor patrocinador que tenemos. Aparte de luego, pues bueno, también tenemos... ¿Este es todo lo que es el equipo de mecánicos que tenéis? Sí, y el team manager, don Mariano Aso, que lo tenemos también ahí a la derecha. Ahí, correcto. Él siempre con esa cara de preocupación que tiene pensando, siempre está pensando en algo del coche de la mecánica. Mariano, te mandamos un saludo desde aquí, gran piloto aragonés ha sido piloto aragonés de los mejores que ha habido hace ya unos años, lógicamente. Y ahora pues está de manager con vosotros y luego también, pues lógicamente ayuda a su hijo en lo que pueda, Guillermo Aso. Y sigue corriendo en rallies con el Manta 400. Sí. ¿Mariano? Mariano sigue corriendo en rallies con el Manta 400, yo hago de copiloto de Mariano. ¿Y qué tal se le da? Bien, hombre, la verdad es que es una joven promesa. Sí. No, hombre. No, bien. La verdad es que
pues sigue manteniendo las aptitudes y tal. Evidentemente no vamos tan rápidos como se podía en aquellos años, y luego aparte que también la joya de coche que tiene pues es también un poco para mantenerla. José Luis, oye, el tema, ¿cómo preparáis un coche para el circuito? Porque este coche, yo he visto varios que están en garajes y demás, pero a ver, vamos a preparar este coche, un coche, por ejemplo, como el vuestro, como el que tiene Fernando Domínguez, que tiene uno parecido. ¿Qué tipo de revisión le hacéis? Porque estos coches ITV no pasan. No pasan ITV porque son carrocerías que están hechas para circuito, no para rodar en tráfico abierto, con lo cual lo único que pues lo exigente son las medidas de seguridad, ¿no? y las evoluciones que hacen pues para poder competir. ¿Los comisarios son muy estrictos con vosotros? Tienen que ser, ¿no? Cada vez son más, eso es algo bueno porque ayuda para la seguridad, pero bueno, sí que es verdad que se está subiendo cada vez más el nivel de seguridad que piden y que hay que llevarlo todo al día, y están bastante exigentes con esos temas. Bueno, el patrocinador es tu empresa, casualmente, Carrillo Germán. ¿Qué os dedicáis? ¿A qué os dedicáis realmente vosotros? Pues nosotros somos una empresa de desatascos, tenemos camiones de alcantarillado, gestionamos residuos, pues hacemos reformas, todo lo que sea de desagües, especializada pues en eso, ¿no? En desagües y mantenimiento de comunidades. Ajá. Carlos, en este coche, por ejemplo, vamos a hablar un poco ya, a la gente le gusta, oye, ¿este coche cuánto corre? En una recta, por ejemplo, aquí en este circuito, ¿qué velocidad punta le sacasteis? La velocidad punta final de recta aquí en Cheste estaban sobre 195, no daba más. No llegábamos a meter sexta. Vale, Oye, ¿qué controles tenéis aquí? Porque ¿qué tenéis? Presión de aceite, de neumáticos, de ¿Cómo os guiáis para conducir? No, la conducción es simple, o sea, aquí el tema de... No llevamos aún telemetría, estamos ahora con el proceso de evolucionar a ver si le podemos poner telemetría y tal, por aprender más entre nosotros dos, pero bueno, aquí lo que tiene que el coche no lleva ABS, no lleva servo, aquí es todo a base de apretar el... ¿Cómo? ¿No llevas control de tracción y cosas así? ¿Sí? No, olvídate. Eso... O sea, esto es todo las manos del piloto. Claro, correcto. Sí, ¿Tracción delantera o trasera, me dijiste? Delantera, esto es delantera. ¿Qué es mejor conducir en circuito? Tú que has llevado coches 4x4, 4x2, tracción delantera, trasera, ¿cómo lo ves, José Luis? Pues a ver, yo entiendo que para circuitos cualquiera de las tracciones es buena, ¿no? Si el coche está bien construido. Quizá pues sea un poco más delicado una tracción delantera pues con los autoblocantes tan tarados que tiene este en concreto, pues porque te hace ser muy fino. ¿El autoblocante cómo influye luego en la conducción? Pues a ver, el autoblocante lo que hace... Explica primero lo que es un autoblocante y luego sí, ya... El autoblocante es una pieza que va en los diferenciales. Una vez que ha pasado del motor la caja de cambios y antes de transmitir a las ruedas, pues está el diferencial. Como un grupo, sí. O un segundo grupo. Un coche de calle, por ejemplo, cuando tú giras el volante, una rueda gira más que la otra para favorecer ese giro, ¿no? De la rueda externa que tiene más diámetro. Pero sin cambio en un coche con autoblocante no, las dos ruedas giran a la vez. Entonces eso empuja mucho el eje delantero hacia la curva y te descoloca el tren trasero. Sí. Por supuesto, te ayuda a pasar la curva acelerando. Contra más aceleres en la curva, más tracciona la rueda del exterior y más te mete hacia el interior. Con la contrapartida de que según te mete el eje delantero, el trasero se descuelga. Entonces, pues hay que ir muy, muy fino para no hacer un trompo en mitad de una curva. ¿Y tú qué tal? ¿Ves el coche bien? Sí, no, la verdad es que bien. Yo llevo ya más años que José Luis con el cochecillo este. Y no, la verdad es que al final es divertido. O sea, es para ir muy fino. O sea, aprendes a ir muy fino y tal. No es la misma conducción que en rally. Pero también luego sirve para ir un poquito más finos en rally. Oye, me han llegado rumores de que realmente la licencia este año como para correr lo que es la federación no le ha quedado más remedio, por decirlo así, que dejarlo a una empresa para que organice las carreras, alquile los circuitos, y es un poquito más caro que el año pasado, ¿puede ser eso? No, la licencia más o menos creo que está... No, pero me refiero a lo que son las carreras Sí, las carreras sí. Las carreras sí. Lo que comentamos el otro día, el promotor que ha cogido ahora... donde hemos delegado o ha delegado Federación para hacer las carreras, pues claro, al fin y al cabo es una empresa privada. Ellos quieren sacar tajada. Y sí, se nos ha encarecido a casi el doble de lo que la inscripción el año pasado.
El año pasado estábamos pagando en circuitos pues, unos 350, no llegaba a 400 euros, y este año si quieres hacer aún menos que el año pasado, porque tenemos una hora de libres que compartimos entre los dos, más lo que es luego ya la crono y la carrera, este año se nos está colocando en 650 euros de inscripción y tenemos menos tiempo de libres que normalmente tenemos. O sea, este año, por ejemplo, Motorland sí que lo organiza Federación y Motorland, con Jesús Vaquero al frente, y sale más económico que corremos alrededor. José Luis, ¿tú has corrido en Motorland? Rodamos la tanda que hicimos de test antes de empezar en Jarama, la hicimos en Motorland. Aprovechando una Eurocrew, pues cogimos las tandas sábado y domingo y ahí pudimos pues, subirme primero al coche con Carlos pues, para ver exactamente pues, cómo se pilotaba o que me diera los primeros consejos, y luego el segundo día así que me pude montar yo y pues a la derecha Carlos me fue diciendo, ¿no? Pues, los truquillos pues, que había y las diferencias que tenía con respecto a lo que yo estoy acostumbrado, que son los rallies. ¿Qué tiempo sacaste? ¿Sabes más o menos lo que...? Aquel día no teníamos tiempo, no, estábamos rodando simplemente por sensaciones. Ajá. ¿Tú has marcado algún tiempo bueno ahí en Motorland? Sí, he estado rodando. Yo también, yo te voy a decir el tiempo que hice una vez. Yo te lo tenía que mirar ahora mismo, ¿eh? No te sé decir exactamente el tiempo, si eran 2:05, creo que puede estar por ahí, ¿eh? Pero no te lo diría ahora mismo exacto. Tendría que mirarlo, ¿eh? Lo tengo. Vale. Es que realmente el circuito, sabes que MotoGP no sé si es 1.7, 1.8 lo que te cuesta hacer y tal. A vosotros ya te costó 2 y pico. Pero es que te metes con un coche de calle, que yo metí con un coche de calle y me costó casi 10 minutos la vuelta, que digo, madre de Dios, no va a terminar nunca, porque claro, tampoco podía esforzando mucho la máquina, pero si aún voy por aquí, aún no he bajado ni el embudo, si aún voy por la recta de atrás, y cuando cronometré, pues casi 10 minutos dar una vuelta. ¿Pero lo hiciste marcha adelante o marcha atrás? Marcha adelante. Vale. Muy bien. Oye, ¿te has traído un casco, Carlos, para que nos expliques un poco el otro día, lo que es el Han y demás, para que la gente vea un poco... Sí, bueno. La gente, los telespectadores que nos siguen, como decimos, esto es Top Motor Aragón, estamos en las 7, Zaragoza Televisión. Los pilotos ahora os obligan, tú también lo tendrías, porque te hemos visto que lo llevas así, ¿verdad, José Luis? Por supuesto. Eso es un casco con Han. Entonces... Sí, bueno, aquí esto es un casco como podría ser un casco de moto y tal, pero más protección. Lo único que aquí en estos laterales, ¿vale? Llevamos aquí unos clips, ¿vale? Que son para conectar el Hans. Esto en un caso de impacto, ¿vale? El Hans es esta parte que tenemos aquí, el cual nos lo ponemos en el cuello. ¿Te lo pondrías así? Nos lo pondríamos así. Ahora nos colocaríamos el casco. Sí, respira un poco. Vale. Y entonces ahora, espera a ver cómo me pongo mejor por aquí. Sí. Nos conectaríamos esto aquí. Sí, ponte de costado así. Vale. Con eso que conseguimos que ante un impacto, perdona. Entonces con esto, por aquí nos pasan los arneses, ¿vale? Dentro del bucket, nos sujetamos para que no tengamos movimiento, oscilación dentro del bucket, y entonces a la hora de un impacto se nos queda... Sí, la cabeza, el recorrido de las cervicales es mínimo. Exactamente, el recorrido de las cervicales es mínimo, ¿vale? Ahora sacaron también que oscilan, entonces tenemos un ligero giro para poder mirar el retrovisor. ¿Vale? Al principio no existía ese giro, ¿eh? Era totalmente fijo, entonces no podías casi mirar retrovisores, ¿vale? Ya. Para el circuito no es tan importante, para rally sobre todo sí, por tema de cruces y todo esto. José Luis, oye, cuando tú estás en un circuito y vas conduciendo, ¿estás comunicado con los mecánicos del box? Sí, nosotros sí. ¿Os permiten? Sí, por supuesto. Estamos comunicados con el ingeniero del equipo, que pues tiene las pantallas, los tiempos, los cuadrantes para los parciales, y él te va pues avisando de más o menos cómo va la carrera, ¿no? Pues si estás cogiendo al de adelante, si estás cogiendo al de atrás, si el de adelante lleva alguna sanción o no, y te va diciendo lo que has mejorado en cada parcial, para que veas dónde estás pues, fallando y lo puedas corregir sobre la marcha en carrera. Oye, ¿qué tal vemos a los hermanos Munisa, Carlos? Bien. De Alcoriza. La verdad es que van rápidos con el aparato que llevan y tal, la verdad es que van... Hugo y Ethan, ¿no? Hugo y Ethan, sí. ¿Qué coche llevan? Un BMW creo que es un M3, me parece.
sí, creo que es el M3. Muy bien. Un E36. ¿Tú conoces al piloto que ganó la prueba? Al muchacho Iván Pérez, ¿es un vizcaíno con licencia aragonesa? ¿Va a correr? No, lo conozco por supuesto de oídas, de saberse su nombre y eso, personalmente no lo conozco, pues por eso, yo acabo de aterrizar, ¿no? en este mundillo de los circuitos. ¿Nunca habéis corrido en circuito, pues? No, bueno, yo corrí 2 años en el famoso circuito de Guadalupe de Alcañiz, por las calles de Alcañiz, en el año 2000, 2001, cuando empezaba yo a correr. ¿Con qué coche corrías? Con un 205 Rally. Bueno, corrí un año con un 205 Rally, al siguiente con los de la Copa Fiat Punto, que hicimos varios pilotos aragoneses, y al año siguiente lo hice con un ZX, 16 válvulas, pero bueno, aquel año no salió bien, solo hicimos los libres, se nos paró el coche, no pudimos salir a carrera, pero bueno, luego ya lo prohibieron en el circuito por seguridad, lo dejaron de hacer, y bueno, eso siempre me quedará en el recuerdo, haber estado por aquellas calles corriendo. Era peligroso correr, también. Hay que entender que tampoco muchas veces es que esas cosas... A ver, tiene que tener un momento que se diga hasta aquí hemos llegado, porque es que si no, los coches cada día más rápidos, más potencia, y un coche se sale en una curva a 80, 90 por hora y puede hacer mucho daño, ¿eh? Sí, pero bueno, aquí, aunque no seamos pilotos profesionales, porque pilotos profesionales hay 4 que comen de ello, ¿vale? Pero tenemos la comparativa también de que sí, eso puede llegar a ser arriesgado, pero también está corriendo la Fórmula 1 en Mónaco. O sea... Ostras, sí, pero ahí se corre como dentro de una jaula prácticamente, ¿eh? Pero bueno, las medidas de seguridad que había en el urbano eran 3 guardarraíles lo que tenías en los laterales. En la X con el que yo participaba había veces que te metías y casi el guardarraíl era más alto que el coche. O sea, quiero decir, lo que pasa es que nos lo llegaron a limitar y nos quitaron porque aquello era la cumbre del automovilismo. Hombre, yo lo comentaba el otro día con Carlos, yo iba a ver bueno, siempre me pongo yo el primero, bueno, en principio, antes llegaban a caer hasta coches al río, ¿eh? ¿Alguno cayó? Alguno cayó. De los que hay imágenes. No hubo, exactamente. Yo tengo fotos de alguno de ellos, ¿eh? Y salí el piloto como buenamente pudo. Y que el río tampoco era mucha profundidad. Bueno, tenemos también un pequeño bricolaje, vamos a hablar un poco, lo vamos a meter un poco a raíz y como nota de lo que ha pasado estos días con el fabuloso y tremendo apagón que nos ha dejado a todos un poco tocados, ¿eh? Entonces ahí es un bricolaje de cómo fabricar una pequeña batería, por ejemplo. Ahí estamos explicando que una batería de un coche no son 12 voltios, son 12,45 y que luego pues simplemente con 3 pilas de petaca, ahora por ejemplo, muchas veces vamos a quitar una batería del coche, ¿no? Y nos encontramos, pues con el motor en marcha, realmente el coche no son 12 voltios, son casi 14. Bueno, el caso es que nos vamos a fabricar un acumulador. Estos días con la moda esta de que todo el mundo ahora quiere comprar un camping gas, todo el mundo quiere comprar linternas y pilas. José Luis, ¿a ti qué te pasó? ¿Cómo te encontraste cuando se fue la electricidad? ¿Dónde estabas? Pues la verdad es que estaba en la nave, de repente se fue la luz, pensábamos que era de la nave, comprobamos, luego pues, oímos fuera del polígono, lo de siempre, lo que nos pasó a todos, ¿no? Y ya vimos, nos enteramos pues, de que era un problema pues, de toda general. Pues se paró todo, no recibimos ningún aviso de urgencia, que estamos todo el día recibiendo avisos, estuvimos todo el día, pues tuvimos que irnos a casa, esperar a que volviera la luz e incluso al día siguiente, hasta las 2 de la tarde, no se consiguieron restaurar las centralitas de comunicación que tenemos. Las líneas telefónicas, sí. Correcto, o me llamaban directamente a mí, el que tenía mi teléfono personal, o no pudimos dar servicio. Eso pasaba también a las administraciones de las comunidades, en las cuales intentábamos comunicarnos con ellas y ni ellas con nosotros. Pero bueno, ese era un problema que estaba fuera de nuestro alcance resolverlo. ¿A ti cómo te pilló, Carlos? A mí trabajando. Yo trabajo en una empresa aragonesa. Y claro, el caos un poco fue pues, que estaba en todos los bares que no podían vender y tal. Entonces pues tuvimos que paralizar un poco lo que es el tema de mantenimiento. Sí, esto, pero claro, no había luz, no podíamos hacer funcionar las máquinas. Entonces hasta que no volvió otra vez, la energía no se pudo hacer absolutamente nada. José Luis, tú eres una persona además que debido a este tipo de inclemencias seguramente te habrá tocado en situaciones extremas hacer, sobre todo en grandes tormentas, porque tu empresa se dedica también a eso, ¿no? Correcto. A solucionar.
¿Qué aconsejarías a la gente? Porque, claro, yo fui ayer al Mercadona y ya no había papel de váter otra vez, ya no había prácticamente lo que es primeros alimentos, pechugas de pollo, muslitos de pollo, todo lo que es pollo y cerdo terminado, solo queda un poquito de ternera. Si hay algo, el culo lo va a ver muy limpio, pero lo demás, ¿cómo lo vamos a solucionar? Perdona. A ver, yo como lo veo, esto, cierto tipo de problemas como el que ocurrió son incluso más peligrosos que una catástrofe natural. Ten en cuenta que las ciudades están construidas hacia arriba, entonces en el momento que se paraliza la luz, por lo que sea, durante un periodo prolongado, pues enseguida no va a llegar el agua a los pisos de arriba, las bombas de residuos fecales no van a bombear, las cámaras en 2 días se van a pudrir los alimentos. No se puede perder la calma, aunque se perderá, no se puede perder la calma, pero yo lo que haré, si me ocurre, es salir corriendo para un pueblo, donde tengas casa. Sí. Sí, porque ahí la población tiene terreno, pueden abastecerse durante más tiempo. En una ciudad, en un problema prolongado de este tipo, habría un caos. ¿Tú qué opinas, Carlos? No, aporta un poco, tú eres un tío inteligente, hombre. No, hombre, no, estoy totalmente de acuerdo con José Luis. ¿También te irías al pueblo? Es que ahora, ¿También te irías a un pueblo? ¿Qué hacemos aquí? Pero es que vamos a ver, es que ahora ya estamos dependiendo solo única y exclusivamente ya de la electrónica, de la electricidad y tal. O sea, el mayor caos que había estos días es que la gente no se podía comunicar con un triste teléfono móvil. O sea, es que no podíamos ver ni la radio, porque los transistores ya los tenemos todos olvidados. Pues por eso mismo, o sea, yo en casa... Yo la radio la oigo por el móvil, pero ahora te encuentras que, y vamos a oír la radio, es que si no tenemos nada. Tampoco podemos tener demasiado miedo al respecto, ¿no? O sea, no podemos estar siempre pensando en lo peor. Bien es verdad que en unos años íbamos a un COVID, un corte de este calibre de energía y tal, pero bueno, no podemos ser tan agoreros, ¿no? Y entonces la verdad es que no hay que darle mucha mayor importancia al respecto. O sea, es que si el día que quieran apretar un botón... No, tampoco vamos a ser así. No, pero es que el tema está que es que no hace falta que te generen una guerra, es lo que decía José Luis. O sea, te hacen un corte de suministro de este calibre y en 4 días estamos todos que nos comemos los unos a los otros. Bueno, ahí estamos viendo pues cómo hacer un pequeño acumulador de 12 voltios simplemente con 3 pilas de petaca de 4 voltios y medio, ya hemos explicado, son 4 voltios y medio más 4 y medio más 4 y medio, que son 13 y medio, que es la tensión que tienen todos los coches. Esto lo podemos explicar, bueno, y aprovechar para muchísimas cosas. Podemos, para darnos una pequeña iluminación, pues luego si el coche por H o por B tenemos que cambiar la batería. Esta mañana me ha pasado, por ejemplo, con un Nissan Qashqai, le quito la batería y le pongo otra batería, voy al coche y digo, si no va el equipo de música, ni el GPS, ni nada, tú, José Luis. ¿Qué hacemos? Pues menos mal que me dice el hombre, no, es que me pasó una vez ya, lo pedí en la casa y tenía el código apuntado en un papelín, pero claro, es un error muchas veces que pongan tanta seguridad para una cosa que realmente puede ocurrir muchas veces. Te dejas los 4 intermitentes puestos sin darte cuenta, más de la cuenta, te quedas sin batería y luego que vas al concesionario o a un taller a que te... Bueno, el caso es que, en principio, yo creo que, sobre todo lo que tú decías y tú también, Carlos, mucha calma. José Luis optaría por irse al pueblo, pues yo me parece estupendo. En el pueblo en un momento dado tienes leña, puedes hacer una hoguera, te sales al corral que digo yo, ya tienes ahí, puedes guisar, cocinar lo que te haga falta. Y bueno, también ahora hay muchísimo, ahí estamos comprobando cómo se encienden diferentes artilugios. Por ejemplo, ayer me ocurrió, fíjate tú, a la media hora, Carlos y José Luis, no a la media hora, yo creo que antes, a los 20 minutos, fui a una ferretería, no sé si está mal decirlo, Candelas, creo que encima se anuncia en esta cadena, y me dijeron los dependientes, se nos han acabado todo lo que son hornillos de gas, pequeños, grandes, medianos, botellas, botellines, todo lo que es para hacer fuego, pero en 20 minutos, mira que ferretería Candelas es grandísima. Pues sinceramente lo tenían todo agotado, digo, pero espera a recibir, hemos pedido, pero debe estar todo el Zaragoza igual, o sea que ante todo calma, ¿verdad que sí? Correcto. El mayor problema es ese, que cunda el pánico generalizado. Eso es lo peor. Bueno, la próxima carrera que tenemos, Carlos. Pues José Luis este fin de semana. Bueno, José Luis corre el Rally Bajo Aragón, corres, ¿no? Correcto, comienza el Campeonato de Aragón. Es la primera prueba, pues. Mi punto fuerte y vamos a
pues eso, vamos este año, el año pasado volvimos después de un paroncete, el primer rally no tuvimos suerte, se fastidió la caja, tuvimos que parar, en el segundo nos quedamos segundos y en el tercero lo ganamos. Mi mujer y yo, esta vez vuelvo con mi mujer después de 14 años, Sí. volvemos Olga y yo, y pues este año vamos a... Olga Liso. Olga Navarro. Navarro, Es perdón, Olga sí. Navarro. Sí, sí, perdón, Rebeca sí. Liso, es la, Sí, es Rebeca la copiloto de Cristian. Cristian, Sí, sí. que yo me confundo un poco. Sí, sí. Que ya quedamos campeones en el 2007 con ella, ahora por segunda vez yo y por primera ella. Y ahora pues volvemos otra vez con la ayuda, como aquellos años buenos de Carlos, como apoyo y vamos a intentar pues... ¿Y con qué coche? No sé si lo has dicho. Con un Citroën C3 N5, de los que fabrica Roberto Méndez. Eso ya es un pepino, ¿eh? Sí, bueno, dentro de... ¿Es 4, tracción 4? Es un tracción 4, un motor 1600 turbo que genera pues unos 300 caballos y pues eso está muy evolucionado, la verdad. Dijéramos que después de esto ya te vas a coches del mundial, a coches que valen 3-4 veces lo que vale este. Joder. ¿Y tú, Carlos, qué es lo próximo que haces, pues? Pues lo próximo que hacemos lo hago con José Luis y es el primer fin de semana de junio, si no recuerdo mal, que es corremos en Navarra, el circuito de los Arcos, la tercera prueba del Campeonato de Aragón de Velocidad. Sí, porque os queda, me ha dicho, Navarra, Castellolí, Motorland. Castellolí, Motorland, sí. Y luego tenemos ahí un impasse ahí entre medio que si Dios quiere y todo va bien, pues nos animaremos también a hacer la subida a Borja. Ajá. Que es el 40 aniversario este año. ¿Se va a hacer al final? Sí, sí. Sí. Pero hablamos Sí. de asfalto, ¿eh? Asfalto, sí, sí. La subida Sí, a Borja. yo me acuerdo que se hacía antes en octubre. Sí, bueno, depende, creo que era para las fiestas patronales, creo que se hacía también de ahí, del pueblo de Borja y tal. Y este año se ha retomado y si Dios quiere, pues a ver. ¿Y la vas a hacer con el Hyundai? Sí, la intención sería hacerla con el... ¿Tú la harás también, José Luis? No. En este caso estoy intentando, bueno, tenemos un poco avanzado, a ver si lo acabamos de cerrar. Me gustaría que se animase Guillermo y corriera con mi coche, pues por volver a ver a Guillermo en el Campeonato de Aragón. Oye, corrió en Portugal y nos mandó información, lo pasamos aquí y tal. Guillermo Aso, ¿ha corrido últimamente o va a correr? Empezó el Campeonato de Europa, la Supercar Siberian, en Portimao. Además tuvimos la suerte nos fuimos el fin de semana con ellos y vamos, impresionante el nivel que llevan ahí de despliegue, de medios, de profesionalidad, y la verdad es que pues eso, para mí de los pilotos con más alto nivel, ¿no? En cuanto a la categoría Pro Bronce, que es la que hace Guillermo en el Campeonato de Europa. Tiene un señor coche, un equipazo, una MG. Sí. Eso son ya palabras mayores. A ver si tiene suerte, porque nos comentó que tenía en mente, pues él está preparando un proyecto para correr en Le Mans. Le Mans, sí. Le admiten, porque ya no es el correr el que tú quieras correr realmente, es que en esas pruebas de mucho nivel te exigen un mínimo de tiempo. Un mínimo de Sí, tiempo bueno, y de currículum ya. Guillermo ya participó, pasando por supuesto ese tiempo mínimo en las 24 horas de Nürburgring hace unos años. Sí, quiero sí, decir, ya me lo dijo, sí. Talento no le falta para llegar a ese mínimo, estamos seguros de que entraría. El problema es cerrar el presupuesto, ¿no? Y todo lo que hace falta. Este año nosotros estamos apoyándole también. Y pues Sí, tu empresa nos lo comentó, que Sí. Carrillo Germán Estamos- estabais ahí. echándole una manilla, lo que podemos, y pues bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados con él. ¿Quién era ese que estaba ahí en aquel momento? Ahora ya no, ahora ese eres tú, en un podio con José Luis. Sí. Pero el que estaba ahí... Ahí. Ese es Carlos, Ese, por sí, el casco por blanco. el casco blanco. Ah. Porque yo lo llevo negro, el mío es de carbono. Respecto a lo del tema también de lo del casco de las medidas de seguridad, si quieres también te puedo enseñar lo último que han sacado, ¿vale? Que esto es una especie de gorro. No hace falta hablar así como No, que no, da igual, no pasa nada. Esto es para introducirlo dentro del casco, ¿vale? Esto se mete entre lo que es la cabeza y el casco, ¿vale? Entonces esto va colgado y en caso de un accidente, en vez de extraer todo el casco, lo que hacen es que ellos te ponen aquí una pera, ¿vale? Y esto se va... Te meten aire a presión. se va hinchando poco a poco para sacarte lo que es el casco sin estirarte del cuello y poder estropearte las cervicales. Pues está bien, sí, sí. Entonces esto lo llevas metido entre la cabeza y el casco. Todo que sea seguridad. desde Todo luego, que sea está muy seguridad, sí, esto es lo último que han sacado ahora también para... bien. ¿Cuánto vale ese casco? Este casco está ahora en unos 1.300 euros. 1.300 pavos. Joder. ¿Y el tuyo de carbono, José Luis?
El mío, los compré el año pasado, mi mujer son 1.650 cada uno. Madre de Dios. Es una categoría media alta en cuanto a los cascos que venden. Pero vamos, es que el peso no es por el peso que le quitas al coche, es por el peso que tienes en el cuello. No es lo mismo tener un casco normal que un casco de carbono a la hora de un impacto frontal. El casco tira de ti, ese peso. Sí, entonces, la inercia. no es por quitar, en realidad no es por quitar kilos al coche, ¿no? Es eso, no es lo mismo que tener un golpe con un casco. ¿Hay mucha diferencia de un casco a otro de peso, pues? Pues de uno que puede haber 1 kilo, no llegar a 1 kilo, 500 gramos. Sí, pero claro, imagínate, eso 500 gramos atados a la cabeza y a en el momento, 150 por hora, en el momento 180. del impacto frontal. Suele haber mucho roce y mucho... porque ahí vemos que realmente tenéis mucho margen de un coche a otro, ¿no? Sí, en este caso, cuando vas a algún tipo de categoría superior a la tuya o inferior, pues entonces sí que abres un gap entre unos y otros prudencial. Pero hay momentos en los cuales sí, llegas a tocarte retrovisor con retrovisor. No llegas al nivel de las copas monomarca que había en tiempos y tal, pero sí hay momentos en los cuales sí que... por ejemplo, José Luis se pegó una salida tremenda en la segunda carrera que hizo él, y entonces creo que es esta, saliendo por el medio y tal, y claro, llegas a final de recta. Ese es. ¿Vale? Sí, Sí, voy en medio de los tres. ahí en medio de los tres y tal, y entonces sales a final de recta y no llegas a rozarte, pero bueno, tienes tus momentitos tensos. ¿Había mucho público en estas carreras, José Luis? La verdad es que aún había, para ser una carrera, pues eso, un certamen un poco pues, Regional, semirregional, ¿no? O interregional, aún había. Lo que pasa es que ahora estamos viendo todo el circuito a lo ancho, a lo largo, evidentemente por las gradas del fondo no había gente, estaba toda acumulada en la grada desde las que se está grabando, ¿no? La grada que da al paddock, es donde estaba todo el público. Pero bueno, sí, aún había gente. Claro, eso luego en MotoGP se llena, todas aquellas gradas que vemos al fondo, evidentemente en el Campeonato del Mundo de Motos, pues todo se va a llenar. Pero bueno, sí que había ambiente. Hombre, aquí realmente lo que importa es cuántos coches corrían más o menos, porque la inscripción era masiva, ¿no? Porque Sí, tuvieron que dividirlo en dos carreras. En nuestra carrera estábamos 26, 26, en tu manga. en nuestra manga. Sí, bueno, en la tuya y en la tuya, en los dos. Sí. Ah. De 3 categorías diferentes, de la clase 3, clase 2 que somos nosotros y clase 1 que son los inferiores. Clase 1 son los pequeñines, clase 2 ya coches hasta, ¿cómo es esto? ¿De la cilindrada? Se supone, bueno, en realidad hay unas pautas, es hasta 2000, pero dependiendo qué tipo de coches, por igualdad, pues los encajan dejan. en uno en otro, Sí, ¿no? el nuestro tiene algo más de cilindrada, pero por tiempos te toca la clase 2, que no llegas a ser un clase 3. ¿Y la 3? Y la 3, pues coches ya a partir de 2000. ¿El primero que es un Ginetta o qué es eso? No, el que va negro es un Mazda. ¿Un? Ese que va primero delante, ese negro que vemos delante, bueno, negro, es granate con negro, es un Mazda que va seguido de 2 Clios R4 y R3, que fue con los que tuvimos la pelea Carlos y yo, ¿no? Con el Clio R3, que al final conseguimos ganarle. ¿Os hizo buen tiempo? Sí, hubo un momentico que parecía que pues, había algún nubarrón, pero bueno, sí, la verdad es que fue un fin de semana espectacular. Pues muy bien, aquí estamos preparando la temporada, porque tú realmente, como decías, tú vas a hacer, no corres rally este fin de semana, ¿eh? ¿Cómo te entrenas habitualmente, Carlos, tú? Porque hará falta, no vas a coger la furgoneta que llevo yo, por ejemplo, llevo una furgoneta todos los días, y de pronto me voy al circuito y cojo un coche de carreras. Tendrás que hacer un... Hacemos simulador. Ahora ya... Anda, ¿sí? Sí, hacemos simulador a la hora de preparar las carreras en circuito y tal, hacemos simulador. Te puedes meter el tiempo que puedes dejar después de lo profesional, familia y tal. ¿Y pues puedes ocupas un ajustar el poco. simulador al coche que vais a participar vosotros? Eso es el único hándicap que tenemos, por ejemplo, porque el Hyundai Coupe con el que participamos nosotros no está integrado dentro del simulador. Pero lo que sí que hacemos es coger uno lo más parejo posible a la hora del cambio, de velocidad y tal, y sobre todo te implica pues, para poder aprenderte bien el circuito. Porque, por ejemplo, en Jarama no había rodado nunca y la verdad es que sirvió bastante. Y luego en Cheste sí. ¿Tú también haces simulador? Sí, algo menos, porque no, la verdad es que no tengo tiempo. Es que no me digas que eres autónomo, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Es lo que tiene. Pero bueno, sí que la verdad es que viene muy bien
te ayuda mucho, conocer bien la trazada. Bueno, además, estamos viendo, tú haces además competición virtual, ¿no? Sí, tenemos una escudería hace ya vamos a hacer 7 años, ¿no? Que tenemos la escudería virtual, el ZGZ Rally Team, la versión sin racer, ¿no? Y la verdad es que pues tenemos gente, chavales de toda España, cada vez estamos a mejor nivel, hacemos campeonatos con Virtual Racing, también de la mano, de Granada, y pues eso, llevamos muchísimas campeonatos, muchísimas carreras. ¿En el simulador tuyo, pues? Correcto. Organizan salas en plataformas, o PlayStation, o ordenador en PC, y pues organizan una carrera, a la hora llegan todos, hacen sus calificaciones, todo simulado, todo en simulador, y cuando empieza la carrera, pues a ver quién es el más rápido. ¿Y cuántos podéis correr en una carrera simulada? Se corren hasta 16, Ajá. 16 en cada carrera. Y Imagínate, luego hay muchos campeonatos, diferentes campeonatos con diferentes coches y pues eso, con sus premios, sus trofeos, todo igual. ¿el premio también es virtual, no? ¿Te dan un...? No, el premio, por lo menos en Virtual Racing y en ZGZ les enviamos trofeos o placas o camisetas, pues siempre bien, alguna ¿no? cosita, pues para que tengan de recuerdo de Yo me de quiero la apuntar carrera. mañana, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para correr con vosotros? Para lo más básico pues sería tener un volante, ¿no? Y unos pedales, que puedes elegir pues una marca Logitech, que es bastante barata, o Trumaster, y una PlayStation 4. Con eso ya podrías... Con la 4 se puede participar. Con eso ya podríamos participar, con el Gran Turismo, el juego Gran Turismo. Luego hay diferentes plataformas, cada vez con más nivel pues requieren más dinero, ordenadores potentes, juegos que cuestan dinero, pues los circuitos. Evidentemente cada paso pues va mejor, pero te cuesta dinero. Pero bueno, nosotros hemos arrancado con PlayStation, que más o menos la tienen todos los chavales, y pues la verdad es que hay una afición grandísima, se mueve mucho. Estamos intentando llevamos años haciendo un puente, haciendo unos campeonatos, que el que gane haga una final presencial, que la llegamos a organizar con Carlos Vasca, que yo al final no acabo de cuajar, hacer una final presencial de varios chavales que hayan ganado campeonatos, y el más rápido le poníamos el coche para hacer una carrera del regional. Jolines. Claro, eso era un premio, estamos en ello, al final lo acabaremos cuadrando. Bueno, pero bueno, es hacer un puente entre lo virtual y lo real. Lo real, muy bien. Bueno, pues en principio, como decidimos, estamos en 7, Zaragoza Televisión, esto es Top Motor Aragón. Y bueno, siempre todos los programas les traemos unos pequeños consejos de Centro Zaragoza. En este caso son consejos ya un poco técnicos, pero yo creo que seguramente a todos aquellos que son un poco manitas o les gustaría serlo, les van a gustar. Son unos consejos de cómo aplicar soldaduras de diferentes formas y maneras que Centro Zaragoza nos lo explica perfectamente. Les dejamos con estos consejos. Hola, hoy vamos a hablar sobre los ajustes básicos que debemos de tener en cuenta en un equipo de soldadura MIG-MAG. Para el correcto funcionamiento de un equipo de soldadura MIG-MAG es fundamental ajustar adecuadamente la presión de los rodillos, el caudal de gas, intensidad de soldadura y velocidad de hilo, además de realizar la limpieza de la tobera y seleccionar la punta de contacto correspondiente. En el interior de un equipo de soldadura MIG-MAG nos encontramos el sistema de arrastre y el rollo de material de aportación. Debemos conocer que el diámetro del hilo de material de aportación va en función del espesor de la chapa a soldar. En el automóvil, lo más habitual es que para chapas con espesores comprendidas entre 0,7 y 3 milímetros utilizaremos un hilo de 0,8 milímetros de diámetro. Los rodillos de arrastre pueden estar formados por una o dos parejas de rodillos. Se consigue un mejor arrastre del hilo cuando el equipo lleva 4 rodillos. Los rodillos los seleccionaremos en función del diámetro del hilo y el tipo de material de aportación. En el lateral de cada rodillo va marcado el diámetro del hilo a utilizar. Y en cuanto al canal, utilizaremos rodillos con un canal de forma trapezoidal cuando utilizamos materiales más duros, como puede ser el acero, o un canal semisférico para materiales más blandos, como puede ser el aluminio. La presión de los rodillos debe ser tal que arrastre el hilo, pero que, en caso de encontrar cualquier obstáculo, permita el deslizamiento del hilo sobre los rodillos, para evitar precisamente esto. A continuación, Alberto nos va a mostrar un ajuste correcto de la presión de los rodillos. Aflojaremos estos por completo y manteniendo pulsado el interruptor de la antorcha,
iremos poco a poco aumentando dicha presión hasta que exista arrastre, o sea, que haya aportación de material. De tal forma que si existe cualquier tipo de dificultad a la hora de salir el hilo, por ejemplo una falta de masa, como podéis ver, patinería en los rodillos, y de esa forma evitaremos que en el interior del equipo se enrede todo el material. En la parte eléctrica debemos tener en cuenta que la intensidad se graduará en función del espesor de la pieza y del tipo de material, de tal forma que a mayor espesor de la pieza, mayor intensidad de soldeo necesitaremos. La regulación de la velocidad del hilo será tal que el material de aportación no se funda junto a la boquilla de contacto, con el riesgo de quedarse adherido, y que el hilo tampoco empuje hacia atrás a la pistola, puesto que esto es una señal de que la velocidad es excesivamente alta. En la próxima entrega continuaremos conociendo más sobre los ajustes de una máquina MIG-MAG. Os invito a que la veáis. ¿Sabéis lo que significan las siglas MIG-MAG? Metal Inert Gas and Metal Active Gas. Hasta luego. Aquí estamos, esperemos que les hayan gustado estas imágenes. Ya les digo, es una forma de cómo soldar, cómo aplicar diferentes técnicas, que todo vale y de todo se aprende. Muy bien. Y ya pues vamos a empezar, y hemos empezado, quiero decir, despediremos el programa con Carlos Sanz. ¿Qué te ha parecido? Pues muy guapo. La verdad es que... Tú ya la segunda vez que vienes a estos estudios. Sí, además ha sido en cuestión de una semana. Hemos estado aquí por segunda ocasión. Y nada, lo que sí me gustaría sería agradecer también a los patrocinadores que tenemos por el apoyo recibido, ¿vale? Como puede ser Expression Cars, que es el taller de chapa y pintura que nos hace lo que es el vehículo. Servilara, que es el taller de neumáticos y mecánica que tenemos en Cuarte, que son los que nos apoyan también a la hora de la reparación de neumáticos, cambio de ruedas y tal. Y Carrillo Germán, que es el principal patrocinador, que lo tenemos aquí a la derecha. Y a Guillermo Aso con toda la infraestructura que nos cede para poder desarrollar todo esto. Pues cuando quieras, aquí tienes tu casa, Carlos Sanz, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Oye. Dime, José Luis, Bueno, ¿qué tal? Bien, la verdad es que ha sido bonito volver a estar juntos en una mesa, que hacía pues desde 2008 me parece que no nos juntábamos. Creo que sí, había oído ya. Y nada, pues eso, recordar a los aficionados, a los telespectadores que este sábado se pueden acercar al Alcañiz, al parking de Motorland. Allí estará el parque cerrado y la asistencia, y tenemos los tramitos muy cerca para verlos. Y bueno, nos hemos juntado casi 60 coches de inscripción, o sea que va a ser un rally con bastante afluencia, ¿no?, para lo que estamos últimamente acostumbrados. Y nada, que esperemos que todo salga bien, que arranquemos el año bien, y ya te contaré. Muy bien, ya nos contarás. Bueno, pues como les decimos, al principio os hemos dicho, este fin de semana en la plaza del Ayuntamiento de Cuarte se celebró una concentración de vehículos Porsche. Hicieron un tour, fueron por María de Huerva, por Torrita y demás, y luego ya la quedada final era tomar un pequeño vermú o agape que prepararon ellos perfectamente, Mauro Albero y también Quique Chegoyen y el doctor Reza, que son miembros de lo que es la Junta Directiva, el presidente Quique Chegoyen, como no. Muchas gracias, Enrique. Les dejamos con estas imágenes y les despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Bueno, estamos en Cuarte, en la plaza del Ayuntamiento, una fabulosa concentración de Porsches. Daniel, estamos con Daniel Casaús. ¿Tú eres de? Yo soy de Zaragoza. De Zaragoza, muy bien. Oye, Daniel, ¿qué Porsche has traído tú aquí a la concentración? Pues este es un Carrera S, modelo 997, y tiene 355 caballos, 3.800 de motor, atmosférico, y pues eso, la verdad que va muy bien. Es un motor boxer, lógicamente. Como Sí, todos los motor, Porsches. sí, es un motor boxer. ¿Cuántas velocidades lleva? Este lleva 6. 6 velocidades. ¿Es tracción trasera? Tracción trasera y caja de cambios automática. Bueno, oye, y por ejemplo, tienes un poco, si alguna vez suponemos que habrás hecho alguna tanda, ¿qué velocidad punta le podemos sacar a este Porsche tuyo? Pues la verdad que a tope no lo he puesto, pero a 260, 270 sí que lo he puesto. Sí. Sí, Oye, ¿de qué año es tu coche? del 2005. Y cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado con este coche.
Pues hasta ahora la verdad que tampoco me ha pasado mucho porque lo tengo hace poco, como te digo, que lo tengo hace menos de un año. Y hasta ahora pues eso, hemos salido con el Club Porsche en 3 o 4 ocasiones y la verdad que yo todo bien. ¿Qué tal el Club Porsche? Pues la verdad que muy bien, mejor de lo que me esperaba. Con Enrique, que es el presidente, que organiza todo muy bien, muy bien, muy bien. Se encarga de todo de maravilla. Seguimos con otro participante de la concentración de Porsche aquí en Cuarte. Estamos con Reza. Reza, miembro del Club Porsche, ¿sí? Sí, y parte de eso, soy hace más de un año y aparte que soy miembro de la junta directiva. Muy bien. Oye, ¿por qué se ha creado el Club Porsche? Porque en Zaragoza hay mucha afición a los coches y en concreto coches deportivos, y entre estos amplio margen de los coches deportivos, pues la marca Porsche es muy valioso para los amantes de coche. Bien. ¿Qué Porsche tienes tú, Reza? Yo tengo un 991 997 Turbo S, un 911. 911, pero sí. Un Turbo S que es del año pues, 2010, es un clásico casi. Sí. Oye, ya, pues háblanos de tu Porsche, por ejemplo. Eso, no, en principio te digo que todos los Porsches son buenos. La verdad que me encanta, es bastante clásico, con cuatros analógicos, con cambio de marcha PDK, que es muy suave y muy agradable de conducción. Tiene 530 caballos, pues está totalmente forrado de cuero natural y también de fibra de carbono en todos los lados. Realmente es un placer tenerlo, tanto la aceleración, las sensaciones, el ruido, el sonido del motor, el escape. Aquí estamos viendo el velocímetro, me imagino que eso de 350 km por hora es complicado, ¿verdad? A 350 es complicado, pero vamos, oficialmente son 310. Y sí, yo he llegado a 305, ¿eh? Sí. Pero vamos, en un sitio seguro. Cerrado, seguro, claro, sí. También llevamos el cuenta revoluciones aquí, cuenta vueltas, luego tenemos toda la información de temperatura de motor, gasolina, velocidad, ¿eh? Muy bien. Pues nada, oye, ¿la tapicería qué tal? ¿Es cómodo? Sí, fenomenal. Y aparte de esto, pues también una cosa curiosa que a lo mejor la mayoría de los coches no tienen, es que las ruedas son monotuercas, es decir, no tienen 4 o 5 tornillos para abrirlos, sino es como coches de carrera. Este sigue siendo 4 plazas también, ¿no? Sí, pero los de atrás en principio es poco, vamos, sí que puede sacarte de algún apuro, pero vamos, que es un coche que se puede usar a diario y también pues como un juguete para los fines de semana, y aparte de que pues la fiabilidad de Porsche pues es bastante importante comparando con otros deportivos, y por eso pues nos gusta bastante esta marca. Cualquier persona que quiera apuntarse al club vuestro será siempre muy bien acogida, ¿verdad que sí? Exactamente, que están todos muy bienvenidos y que esperamos ver más gente, más propietarios de Porsche y que disfruten de sus juguetes. Muy bien, Reza, un saludo, muchas gracias. Vale, muchas gracias a ti. Bueno, estamos con otro participante, con Miguel Oliván, que ha venido con un Porsche maravilloso que tiene a su espalda, un Porsche azul. ¿Qué Porsche has traído, Miguel? Pues un 911, carrera 4, del que se hacía en aquel tiempo en el que está matriculado, del año 2005. Muy bien. ¿Qué caballos tiene? ¿Qué potencia? 350. Es un 4 ruedas motrices, sí, es el... Hacían este y el S, que el S tiene un poco más de anchura de vías atrás. Concretamente este lo compré hace 4 años en Manresa. Había estado siempre en Valentín, que es un servicio oficial Porsche en Barcelona. Estaba muy bien cuidado, tiene pocos kilómetros y merecía la pena. Y ya cuando vine aquí, porque yo soy aragonés, pero he estado 38 años en Madrid viviendo, entonces cuando en el 2021 vine aquí, contacté con Enrique, ya compré el coche y he salido todas las salidas que se han hecho. Bueno, estamos con José Luis Aguas, otro participante aquí en la concentración de Cuarte, de Porsche. Bueno, José Luis, tú tienes, me comentabas, y conocemos mucha gente, una larga trayectoria en el mundo de la competición del motor, ¿no? Sí, ya empecé por allá por el año 77 con la Copa R8 TS. Ha llovido, Ha llovido desde entonces en Alcañiz, luego
las Copas Renault 5 y R5 Turbo, Campeonato de España de producción, en fin. Ha sido una constante siempre, he estado épocas sin correr, pero vamos, hasta hace 8 años que lo dejé, he estado siempre metido en el mundo del automovilismo. Bueno, este es un Porsche 996 4S de 320 caballos y ya es un coche clásico desde el año 2002, pero que la tecnología que tiene no es tan moderna como los coches actuales, con las problemáticas que tienen de electrónica, y es un coche que la verdad es que es un placer conducir. Es un Porsche 944S del año 87. Sí, es bastante curioso, la verdad, se ven pocas de estas, todo el mundo cuando ve el coche por la calle siempre se asombran con la matrícula. Además de Zaragoza originaria, con todo 8, si empieza y acaba igual. Sí, matrícula auténtica, se matriculó con esta, fue un coche que llamó mucho la atención y decidimos cogerlo precisamente también por la matrícula, que era muy llamativa. Pues un Porsche 944 es un 2.5, es un 4 cilindros lineal de 190 caballos, que la verdad es que va muy bien. Lo bueno que tienen estos Porsches clásicos es que sientes muchísimo más la conducción, van muy pegados al suelo, tiene un sonido muy bonito de escape. Y la verdad es que yo estoy muy contento con él. Además, este en concreto no tiene dirección asistida, que para curvas y tal se ve una conducción bastante dura. La verdad es que es un coche que quedan pocos de estos, de hecho están un poco al alza y yo la verdad es que de momento no lo cambiaría por nada. Dentro Porsche Zaragoza nos ha cedido un Taycan 4, un Porsche Taycan 4, que es 100% eléctrico. La verdad es que bueno, es otro concepto de coche, pero tiene la esencia Porsche, es muy cómodo, es rápido, es divertido en curva. Yo bueno, aconsejo a todo el mundo que paséis a probarlo por el concesionario de Zaragoza, que la verdad es que os va a sorprender. Sí, a ver, pues mira, potencia aproximadamente tiene 430 caballos, que es bueno, más que suficiente. Hay un modelo un poquito más superior y hay un modelo inferior, pero vamos, este es muy equilibrado. En cuanto a autonomía, 430, 450 kilómetros reales, o sea que, por ejemplo, un desplazamiento que nosotros en Zaragoza se hace mucho, Zaragoza a Madrid o Zaragoza a Barcelona, sin problemas, a velocidades legales, se llega y bueno, y puedes recargar allí y vuelves. Y el coste es muchísimo menor que a gasolina. Oye, ¿lo podemos ver un poquito por dentro? Por supuesto, te lo abrimos. Bueno, pues como veis, es nueva tecnología, ¿no? Está todo enfocado para el conductor. Pantallas de entretenimiento, tiene para copiloto también, todo digital, es un poco la tendencia que viene ahora y tienes todo tipo de información. Aún hay hasta algún botón, por ejemplo a mí el tema del warning me gusta que haya botones, para el parking, y luego tienes para subir, bajar volumen, tema de la climatización es muy accesible, que yo lo que me parece importante es que no te despiste la conducción, porque hay algunos otros coches que tienes que despistarte varios segundos para cambiar, simplemente para bajar el climatizador, y estos coches, aparte que tienen comando por voz, para cualquier persona que se acaba de montar el coche, es muy intuitivo y muy fácil de usar. ¿Cómodo? Comodísimo, Maravilla, ¿eh? El coche es comodísimo, tiene para 4 plazas perfectas, y tanto detrás como delante vas como en un salón, y la ventaja que tienes, como el ser eléctrico, pues tiene mucho silencio, tiene un equipo de música que parece que estás en un salón, y es una maravilla, la verdad, viajar en él. Te levantas del coche como has entrado, ¿eh? Bueno, estamos con Mauro Albero. Mauro es uno de los miembros principales del Club Porsche aquí en Zaragoza. Mauro, háblanos del Club Porsche. Pues mira, el Club Porsche Aragón lleva un par de años en funcionamiento. Fue una idea que tuvo el que ahora es el presidente, Quique Chegoyen, de reunirnos a todos y montar algo un poco más oficial. Entonces lo quisimos hacer de una manera más seria y yo soy el vicepresidente primero del club. Entonces la idea principal era alejarnos totalmente de tema elitista. Porque muchas veces relacionas la marca con un problema económico, un elitismo, y eso
lo quisimos desterrar desde el minuto 1. Y aquí tiene cabida cualquier persona que tenga un Porsche, da igual el año que sea el coche, que sea un Porsche más barato, más caro, eso es lo de menos. Lo importante es disfrutar de la marca, que nos guste, simplemente el hecho de salir y juntarnos entre nosotros. O sea, aquí no viene nadie a competir qué coche es mejor, qué coche es peor, tampoco queremos competir en la carretera, vamos despacio, vamos tranquilamente, disfrutando del paisaje. Oye, Mauro, ¿qué actividad habéis hecho hoy? Cuéntanos. Pues hoy hemos hecho una pequeña salida que ya hicimos el año pasado, que acaba aquí en Cuarte, en el Boulevard, porque al final muchos somos de aquí, es nuestro pueblo y somos muy amigos de muchas personas de aquí. Entonces hemos hecho una pequeña ruta que va hemos pasado por Jaulín, por Fuendetodos, por Villanueva de Huerva, toda esa carretera que es preciosa. Finalmente hemos dado la vuelta, hemos parado en María de Huerva y al final hemos llegado aquí. Ahora echaremos un pequeño tapeo por los bares de aquí y a disfrutar de la gente y del clima, que esperemos que siga el sol que se nos está medio yendo ahora. Ahora sé un poco de la historia de Porsche, de Ferdinand Porsche, cómo empezó todo aquello y en qué ha quedado ahora. Pues mira, Ferdinand Porsche era un ingeniero alemán que trabajó para un montón de marcas, pero no tenía su marca propia. Y claro, él se popularizó mucho porque en ese momento el jefe de Estado alemán, Hitler, le encargó hacer un coche que pudiera alcanzar, que pudiera tener cualquier persona alemana. Y creó el escarabajo, tan popular y tan conocido a día de hoy. Creó Porsche. Fue un proyecto que quería hacer Hitler y cogió al mejor ingeniero que había en ese momento en Alemania, que había colaborado para un montón de marcas como Mercedes, etcétera, que era Ferdinand Porsche. Y nada, creó el coche y luego continuó con la marca. ¿Sobre qué año más o menos? Pues en los 30, no recuerdo exactamente, puede que sea... Sí, lo que pasa es que cuando iban a producirlo, estalló ya la guerra y lo que hicieron fue hacer con el chasis del escarabajo, hacer estos coches que ahora no recuerdo el nombre, el Kubelwagen, efectivamente. Y ya luego, al acabar la guerra, ya se populariza el escarabajo, se crea ya la marca Volkswagen tal cual, pero él continúa con su firma aparte y ya empieza a crear el primer coche Porsche, que es el 356. Y luego su hijo Ferry continuó la tradición y creó el que fue el más popular y que sigue siendo el 911. Sobre el año 1960... En el 63 fue el primer 911. Exacto. Y prácticamente, oye, ¿cómo piensas tú que ha podido perdurar hasta ahora? Porque el mismo modelo que se lleve fabricando... Pues 70 y, sí. Pues yo creo que es popular porque es diferente a todos los demás. Es un coche que lleva el motor atrás. Y llevar un coche con el motor atrás parece que es algo ilógico, pero llevas todo el peso atrás, es muy difícil de conducir, pero eso es lo que ha hecho que muchos conductores tradicionalmente quieran llevar este coche, porque no es fácil, no es un coche sencillo. Ahora que lleva un montón de controles de tracción, sí, pero antes no, tú coges un modelo antiguo o coges un modelo actual y le quitas los controles y tienes que saber conducir muy bien para llevarlo. Y claro, al final ese reto es lo que le ha llevado a tener esa leyenda que tiene a día de hoy. Pues mira, detrás tenemos, al final todos los 911 tienen un código de identificación. Este sería el 996, ¿vale? Esto era un vehículo, al principio el dueño, que es Roberto, que está por ahí, lo tenía todo en negro. Y curiosamente antes me acaba de contar la historia del color, que yo no la sabía. Este color se popularizó mucho en los años 70 en Porsche porque era el Gulf. Fue el que corrió las 24 horas y ganó las 24 horas de Le Mans, etc. Y resulta que este chico, este compañero del club, tiene un reloj, un Ewer Mónaco, que lo sacaron hace un tiempo, con los colores conmemorando las 24 horas de Le Mans. Y él quería pintarse el coche y no sabía de qué manera pintarlo, miró un día el reloj y dijo, oye, ¿y si lo pinto como entonces? Le intentaron quitar la idea, me ha contado, porque ahora es un color un poco arriesgado. Pero mira, lo hizo y está encantado. De hecho, si lo buscas luego, lleva hasta las zapatillas Nike que se las ha personalizado del mismo color. O sea... Bueno, oye, ya si nos metemos, por ejemplo, ¿qué motor lleva este Porsche Gulf? Pues este, como es un carrera normal y me pillas un poco, yo diría que es un 3600 y tendrá este modelo, creo que todavía no llegaba a los 300 caballos porque este modelo salió en el 98 y todavía no llegaba, pero por poco. El siguiente modelo, que es el 997, que tenemos alguno por allá, de hecho con el que he venido yo es un 997, ese sí que alcanzaba el carrera normal ya a los 325 caballos. ¿El motor? ¿Qué tipo de motor llevan estos Porsches? Son motor boxer
que es lo que le caracteriza a este coche, a todos los Porsches de esta época, es que el motor es boxer, como el escarabajo. Lleva los cilindros en 180 grados. Entonces es motor trasero y así, boxer. Como las BMW, que llevan los dos cilindros uno a cada lado. Y eso le da ese carácter y ese sonido tan especial que tiene Porsche. ¿Qué lleva? ¿Cuántas velocidades? 6. 6 velocidades. Sí, pues 6 los manuales normales suelen llevar 6. Ahora los que llevan cambios PDK y tal llevan 7 marchas, o incluso algún modelo puede llevar alguna más. Muy bien. ¿Plazas cuántas? En teoría 4. Lo que pasa que si te toca ir detrás, a lo mejor cuando llevas más de media hora empiezas a tener problemas de espalda. Bueno, claro, pues muchísimas gracias por tus explicaciones. Gracias a ti por venir y por dar cabida en vuestro programa al club. Muy bien, muchas gracias. Gracias.